Seguimos en contacto directo, nos acompaña esta noche un regidor, politólogo, abogado, un gran conocedor de temas internacionales y sobre todo domina a la perfección, y lo hemos visto en su cátedra, el tema haitiano. Regidor por el PLD en el Distrito Nacional, vocero de los regidores, presidente de la Asociación Dominicana de Regidores. El profesor para mí, no sé si para usted es el licenciado, para mí el profesor Julián Roa. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Pedro, y buenas noches, Gilbert. Bueno, bienvenido. Lo que ustedes deseen. Bienvenido, Roa, bienvenido. Julián, estamos en campaña política y aunque vamos a tocar un poquito, porque tú eres un alto dirigente del PLD y sé que tienes funciones en este proceso, yo quiero iniciar esta entrevista con un análisis desde el punto de vista tuyo de la victoria de Hollande en Francia y por qué pierde Sarkozy con todo el poder del gobierno, una gran popularidad porque quedó con un 48 puntos tanto. Sí. ¿Cuáles fueron esos factores que influyeron para que este candidato de la derecha, ¿no?, de la derecha socialista francesa, pues se coronara en segunda vuelta con la victoria electoral? Mire, la crisis europea es el fenómeno que se ha llevado todos los países, todos los presidentes de Europa. Una crisis que comienza, como usted sabe, en los mercados bursátiles norteamericanos, pero de hecho era una crisis que ya venía incubándose a nivel mundial. Por un lado, una burbuja inflacionaria en Estados Unidos, una falsa realidad sobre lo que dan los valores de los mercados bursátiles que terminó explotando, ¿no? Y lo hizo por el lado más débil, que fueron el lado del sector inmobiliario. Y por supuesto, ¿quiénes eran los inversores de ese gran mercado norteamericano, mercado bursátil norteamericano? Por el mundo entero, incluyendo por supuesto Europa, incluyendo a China. ¿Cómo afecta a Europa? Los bancos europeos, sus grandes inversiones lo tienen en los mercados de valores. O lo tienen en los mercados de valores europeos o lo tienen en los mercados de valores norteamericanos. Entonces hay lo que se llama una interconexión en lo que es la economía internacional. Si usted tiene un capital dentro del banco, lo más posible es que usted lo coloque en algo que le sea redituable, le ofrezca un interés mayor al que usted tiene que pagar por esos depósitos. Si no lo consigue en su país, pues generalmente lo saca a vender en instrumentos mercantiles. Bonos, sí. Certificados, futuro, bonos del tesoro, un sinnúmero de instrumentos financieros que se usan en esos mercados. Al afectarse el mercado de los Estados Unidos, esa gran crisis de hace 2 años, pues como es normal, terminó afectando, contaminando todos los mercados del mundo. Y uno de los más débiles en este caso era el mercado europeo, como es normal. ¿Por qué débil? Sí, ¿por qué? Sí. ¿Por qué la debilidad del mercado europeo? Porque hay una moneda fuerte. Exacto, y común, una moneda común. Bueno, dos cosas muy importantes. Europa se maneja muy distinto a los Estados Unidos. En Estados Unidos es un país donde lo fundamental es la oportunidad, pero no es un estado tan asistencialista como los países europeos. En Europa la medicina, la salud, la pensión, la vivienda, hay lo que existe un estado de bienestar, sobre todo en los países de la Europa del Norte, en este caso Francia y Alemania, y en cierto modo España. Al afectarse ese tipo de mercado, trae como consecuencia una mayor reducción de la economía. Encima de eso, usted tiene una moneda que tiene alrededor de 10 años que ha venido imponiéndose, que es el euro, sí, que es una moneda que fundamentalmente ha estado sobre las espaldas o sobre las economías de Alemania y Francia. ¿Podríamos decir, Julián, que la fortaleza del euro en un momento no muy lejano podría convertirse en una burbuja como pasó con la crisis financiera y esa fortaleza que exhibe el euro en los mercados internacionales pudiera caer? ¿O pudiera lesionar la propia economía? Es una especie de subsidio a monedas extranjeras. En la medida que usted tiene una moneda fuerte, pierde competitividad en el mercado internacional. Para sus ciudadanos es una comodidad en términos de lo que podría ser la estabilidad macroeconómica, pero en términos de competitividad le debilita su mercado internacional. China tiene una moneda... Exactamente, te iba a tocar el tema de China. En el caso de China, por ejemplo, con el yuan... ¿Que ha devaluado su moneda? Tiene una moneda sobrevaluada. ¿Qué significa eso? Subvaluada, que el nivel de sus exportaciones es mucho mayor que el valor de su moneda, lo cual significa que lo que China está haciendo es importando
importando capital. Mientras que los países que tienen una moneda fuerte, el caso de Europa, que ha impuesto un dólar por encima, un euro por encima del dólar norteamericano. Usted recordará ya a final del gobierno del presidente Bush, inclusive en este gobierno de Obama, que el dólar ha bajado su valor. Sí. Pero no es algo negativo. Con relación a los mercados. Buscando una competitividad. Sí. Europa ha hecho lo inverso. Europa ha fortalecido un euro que lo ha hecho sobre la base de lo que es el Bundesbank. O sea, el banco comunitario europeo, Sí. el Banco de Bruselas. Y ese banco fundamentalmente tienen como dos grandes depositantes las dos grandes economías de Europa. Francia y Alemania. Francia Son y los dueños Alemania. del negocio. Sí. La crisis, como le acabo de decir, en los mercados bursátiles norteamericanos ha terminado generando una crisis en el sistema financiero europeo, y esa crisis en el sistema financiero se traduce, por supuesto, en el que va a buscar préstamos, el que necesita dinero, y claro, trae como consecuencia un mayor desempleo. Por tanto, se deteriora toda la economía. ¿Qué es lo que ha pasado? El deterioro de la economía se lleva a los gobiernos, el sistema político. Ya usted acabó de ver el caso de Grecia, que prácticamente ha puesto, yo diría que en peligro, la zona del euro, la eurozona. Sí, la eurozona. De hecho, mucha gente planteó la idea de salirse de la zona del euro porque es costoso. El caso de Grecia, el caso de Alemania, el caso de España, que son las dos grandes puertas de Europa. Sí. Por eso había tanta asistencia a esos dos países. En la medida que disminuye el dinero comunitario, el dinero de la Unión Europea, esas economías, esos gobiernos colapsan. El caso de Italia y, por supuesto, en el caso el que estamos tratando, el tema de Francia. Ahí mismo, Roa, se ha criticado que ha persistido la crisis en Europa porque Francia y Alemania, las dos economías más fuertes de Europa, no han decidido enfrentar el problema con esos países que tienen problemas con la economía de manera directa. Bueno, o sea, que no ha sido decisivo lo que ellos han hecho. El problema es que Para cortar de raíz el problema. El problema no se corta de raíz, es un problema que va a tomar más de 10 años. Claro. Entonces ahí lo que se llama una desesperación de esos países de cómo, sobre todo de sus ciudadanos, el caso de Grecia, por ejemplo, Grecia ha sido el gran fraude dentro de la comunidad europea. Grecia tiene sobrevaluadas sus números en términos de lo que eran sus números contables públicos del Estado griego. Al verse los números realmente tiene un déficit enorme. Grecia hizo como los por encima banqueros. del 5%, que es lo que permite el Bundesbank, la Comunidad Económica Europea, el Bundestag, el Parlamento Ese es como el Europeo. Fondo Monetario Internacional de ellos. Exactamente. Una especie de... Vámonos a la pausa con su anuencia, profesor Es Julián. interesante, ¿eh? Y vamos a retomar esa parte y la parte política de aquí de la República Dominicana. Nos vemos. Seguimos en contacto directo, conversamos con el regidor Julián Roa. Hablábamos del tema Grecia, que ha sido como la cenicienta de Europa. Muchos analistas han llegado a decir que Grecia nunca debió pertenecer a la eurozona, que quizá cuando se comenzó a hacer ese gran bloque económico, Grecia debió quedar en una especie de ensayo para, como los peloteros de Grandes Ligas, para posteriormente entrar. Grecia gastaba mucho más de lo que generaba, por eso su quiebra. Julián, esas grandes economías se han tambaleado, los gobiernos no han podido aguantar, el caso francés no pudo sostener una reelección. ¿Tú crees que puede pasar lo mismo en República Dominicana? Bueno, la República Dominicana tiene algo que es importante, que es una economía estable, una economía sólida. El valor del peso dominicano podrá variar en 1 o 2 puntos, pero es un valor real. No está la mano del gobierno, en cierto modo, apoyando, apuntalando el valor de la moneda, en todo caso. Y lo demuestra la inversión extranjera. Nosotros hemos sido ahora mismo el segundo país de mayor inversión extranjera de América Latina. Así es. El primero de todo el Caribe. Estamos hablando que de una manera u otra hay una gran confianza de los inversores extranjeros sobre la economía dominicana, por un lado. ¿Cómo podría generarse algún tipo de desestabilización si se pierde esa confianza? Y sobre todo si el gobierno que sube el 16 de agosto próximo,
entiende y se deja llevar de algunos economistas que entienden que deslizar la moneda va a mejorar la competitividad del país y podrá mejorarla en cierto sentido, pero va a deteriorar el clima de inversión y va a deteriorar el clima de confianza. Cuando se deteriora el clima de confianza y tú entiendes que la moneda va a comenzar a deslizarse, sea de manera natural, cosa que no lo ves, o sea de manera artificial, pues tú te das cuenta de una vez. Entonces todo el mundo sale a buscar dólar. No solamente sale a comprar dólar a la casa de cambio, tú sales a comprar cosas, porque tienes un peso cada día más devaluado. Y si tienes un peso más devaluado, pues si necesitas unos zapatos vas y lo compras. Eso es una manera de buscar dólar. Exacto. Y generas una especie de corrido en lo que podría ser... Y genera una inflación. Todo el equilibrio macroeconómico y genera un verdadero caos. Sin embargo, la gente se queja, Julián, de que esa solidez de la economía, esa sostenibilidad, no se manifiesta en los sectores populares. ¿Por qué? En la microeconomía. Bueno, esa es una tarea pendiente que debe tener otro gobierno, es innegable. Un gobierno próximo, este es un gobierno que prácticamente ha estabilizado el país. Recuerda que en el periodo 2000-2004 nosotros salimos muy mal. Sí. Había un anuncio, yo recuerdo un anuncio de una persona saliendo de una emergencia y después dando algunos pasos. Así mismo realmente estaba la economía dominicana. El dólar estuvo cerca del 60 por 1. Nosotros sencillamente la reserva del Banco Central estaba nula. Habíamos perdido inclusive lo que se llama la clasificación en las categorías internacionales de los grandes... la empresa medidora de riesgo. De los grandes calificadores de riesgo como Moody's, Merrill Lynch, esas grandes empresas, estábamos en una clasificación horrible. ¿Qué significa eso? Que necesariamente tú no puedes pensar que buscar competitividad solamente lo tiene que hacer deslizando una moneda. Tiene que hacerlo por otras vías. El próximo gobierno que venga de una manera u otra tiene que hacer mayores inversiones sociales, eso es innegable. Ya podremos decir que hemos apuntalado la economía nacional. Precisamente, Roa, en ese sentido, el economista García Michel hablaba de las reservas internacionales del Banco Central. Sí. A la salida del gobierno de Hipólito Mejía, las reservas internacionales estaban casi en cero, prácticamente en números rojos, sí, menos de 30 millones de dólares. Así es. Ya hasta ahora lo que dice el Banco Central que hay unos 22.000 millones de dólares en reservas. García Michel dice que realmente hay que ponerle atención a eso porque es muy poco y equilibrar esto. Mira, hay una relación directa entre lo que son las reservas de un Estado con lo que es su crecimiento y fundamentalmente con lo que es una de las variables del crecimiento o una variable del Producto Interno Bruto, correcto, que es el consumo. En la medida que tú tienes mayores consumos, tienes que tener un respaldo. De una manera u otra, para evitar lo que se llama un déficit. Cuando se te genera un déficit fiscal, significa que tú estás gastando más de lo que estás recibiendo por impuestos. Exacto. Y eso de una manera u otra o se trasvasa en desestabilización de la moneda o se trasvasa en pérdida de confianza. Las reservas son una manera del gobierno poder acudir a los mercados nacionales o a cualquier tipo de compromiso en la manera que entienda, en el momento que entienda que deba de hacerlo. Pero mientras tú tengas un sistema económico confiado, un sistema económico donde los actores económicos confíen en él, el tema de las reservas en el Banco Central, de la reserva monetaria, es un poco, no es tan preponderante como el clima de estabilidad que tú puedas tener. No es preocupante. Claro que no. Porque si hay estabilidad, los socios del gobierno, que son todos los que tienen empresas, siguen tributando. Y si tributan... no tiene reserva. La deuda de los Estados Unidos debe andar por orden de 2.3 trillones de dólares. ¿Y cuál es la reserva para esa deuda? Ninguna. La confianza de los mercados internacionales, sencillamente. Fortalece la moneda. Estados Unidos tiene un fuerte que se llama Fort Knox, tú lo recuerdas. Fort Knox es una especie como de bóveda donde supuestamente está el oro que respalda cada dólar que está en el mercado internacional. Pero ¿cómo puede haber tanto oro para tanto dólar? Exacto, para sostener tanto. Ese es un esquema de confianza y de garantía que ya no tiene sentido. Roa. Es surrealista. Exactamente. No puedo ir de aquí sin que nosotros te preguntemos en el ámbito político, pura política, ¿verdad? El país ha tenido un crecimiento que tú acabas de señalarlo, ahora. Así es. En estos últimos 8 años. El país necesita continuar creciendo, necesita nuevas autoridades, la gente quiere un cambio. ¿Qué clase de cambio realmente que la gente quiere? La gente quiere un gobierno que continúe, además de continuar lo que está que corrija. Este gobierno que ha sido correcto, que haga mayor inversión en el ámbito social.
este gobierno le ha tocado construir. Y te digo construir porque una de las variables de la estabilidad macroeconómica es el consumo y sobre todo la inversión. En la medida que tú más consumes, da más empleo. Claro. Y como da más empleo, aumenta mayor el consumo. Por lo tanto, hay mayor gasto, en todo el sentido de la palabra. Pero de una manera u otra, además de seguir creciendo, porque si tú no creces, todos los países el crecimiento es innegable. Nadie puede distribuir bienestar si no crece. Si no crece, imposible. Hasta la propia Tiene que familia. ser sobre la base de una estabilidad. El gobierno próximo, que estamos seguros será el gobierno del candidato Danilo Medina, el compañero Danilo Medina, va a ser un gobierno que, como él ha dicho en su eslogan, vamos a seguir creciendo, pero de una manera u otra vamos a hacer que ese crecimiento de la economía y ese enriquecimiento, que déjame decirte un dato, el Producto Interno Bruto, cuando el presidente Fernández recibió el poder en el año 2004, no sobrepasaba los 25.000 millones de dólares. Ahora estamos hablando de más de 63.000 millones de dólares. O sea, nosotros hemos crecido casi 2 veces y medio. La economía, de dólar, no estoy hablando de pesos, de dólar. Entonces ese crecimiento ha generado riqueza, innegablemente. Y en cierto modo esa riqueza se ha manifestado en mayor número de empleo y esas cosas. Con un gobierno de Danilo Medina, como el propio Danilo lo ha dicho, lo que debe hacer es que esa riqueza también se desparrame y lleve bienestar a la familia. Se manifieste en la familia pobre. En el ámbito de educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad social y sobre todo en el ámbito de que el dominicano encuentre dónde va a trabajar, un empleo digno de cómo poder desarrollar a su familia. ¿Qué hacer con la política haitiana? Usted que conoce el tema. Pero no me lo saque de aquí, déjamelo aquí un ching y me lo pone a la haitiana ahora, que está ahí mismo al cruzar el puente antes de pagar el peaje. Julián, ¿tú crees, desde el punto de vista del dirigente PLDista, del sociólogo, del investigador, que si Danilo Medina cumple con el 60% de su programa de gobierno y enfoca la inversión en lo social y logra cambiarle ese rostro de miseria, de hambre que tiene la gente, que dice la oposición y que el mismo Danilo lo ha reconocido, la condición de los niños que ni estudian ni trabajan, y Danilo logra enfocar su inversión ahí y digamos que un 80% y el otro día se lo dedica a terminar esas obras grandes que Lionel, como el metro de Santiago, que eso hay que hacerlo, porque eso es desarrollo para el país, eso se va a manifestar en materia económica directo. ¿Tú crees que podría Danilo Medina eclipsar el liderazgo de Leonel Fernández en el país y en el propio PLD? Y podría, en 2 o 3 años, está hablándose aquí de una nueva reforma constitucional para legitimar que Danilo pueda volver a ser candidato en el 16. Bueno, pero es un gancho. Usted me está haciendo una pregunta de futuro. Más bien una especie como de es un gancho. Ver si a un adivino que usted se la va a preguntar. No, a un hombre inteligente, muy inteligente. Una bola de cristal. Yo creo que mira un poquito más allá. Los liderazgos del presidente Fernández y del próximo presidente Danilo Medina son liderazgos diferentes, totalmente y sobre todo complementarios. Tanto el presidente Fernández como el presidente Danilo Medina son miembros de un partido que al final, independientemente de esos liderazgos, y lo ha manifestado así el partido, se mantiene lo que es la unidad sólida de ese partido. Va a depender de ese partido cómo se maneje en el futuro. Yo creo que se ha manejado de manera unitaria, es innegable. El PLD no ha manejado grandes crisis nunca. No, dicen que a la mala lo han manejado, pero que se ha manejado. Bueno, pero ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. El matrimonio no todo es felicidad, lo Así importante es la permanencia y sobre todo la permanencia de bienestar. Yo creo que el PLD, al fin y al cabo, tomará las decisiones que deba de tomar en el futuro. Sobre el 16 se lo dejaremos al 16. Ahora mismo lo importante es que el candidato Danilo Medina gane el 12. Gane el 2012, el Partido de la Liberación Dominicana siga trabajando como lo viene haciendo en el fortalecimiento y en el bienestar del pueblo dominicano. Tú ves que la pregunta no era un sabio, sino un hombre inteligente. Es un príncipe, el hombre se la sabe toda. Yo quiero, Roa, antes de ir, no sé si Pedro tiene otra pregunta más, pero nos queda poco tiempo. Yo tengo 1 millón, pero los muchachos no me queda dejan. poco tiempo. Es que usted conoce bien la política haitiana, la menéutica, la intríngulis de la política haitiana. Los haitianos son el socio económico principal de República Dominicana. Así es. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué usted entiende que puede hacerse para unificar ese comercio y sacársele mucho más ventaja de lo que se le saca, organizar ese mercado? Consolidar ese negocio. Exactamente. Y formalizar ese negocio. Entre Haití y República Dominicana. Bueno, mire, usted ha mencionado dos estados, 2 países. Sí. Cualquier decisión nunca va a ser unilateral. Usted tendrá una visión de cuál debe ser la solución de las relaciones dominico-haitianas. Pero esa visión suya tiene que
a agruparla o juntarla con lo que ellos piensan. Entonces la única manera de cómo mejorar esa relación dominica-haitiana es como se está haciendo, a través del fortalecimiento de esa comisión mixta bilateral. Diálogo. Que ha sido reactiva. Definitiva? No, está trabajando innegablemente. Pero muy... Por lo que le hablo de la bilateralidad de las decisiones. Usted podrá tener todas las intenciones de reunirse todas las Pero semanas. hay que esperar la decisión Pero de aquel habría que lado. ver del lado haitiano qué se piensa. Haití es un país con una inestabilidad política milenaria. ¿Le conviene a ellos centenaria. más inestabilidad allá para así transportar? No, claro que no. Ellos han sido las grandes víctimas de sus errores, innegablemente. Haití es un estado débil, no es un estado fallido, como mucha gente dice, de ninguna manera es un estado débil que necesita la ayuda de la comunidad internacional para encontrar su destino. Y nadie debe estar más interesado de que ese destino sea encontrado en el menor tiempo posible que la República Dominicana. Pero la ayuda nunca va a ser, ni la solución va a ser de acuerdo a como nosotros la veamos, sino de acuerdo a como nosotros la veamos y ellos nos permitan hacerlo. Porque un estado, estamos hablando de una isla binacional, con dos estados y las decisiones serán en ese mismo orden. Sí, el tema migratorio, el tema de la economía, del mercado. Hay un sinnúmero, como tenemos nosotros los intereses aquí, imagínense allá, donde las organizaciones son tan débiles. Yo creo que lo que estamos haciendo, lo que ha hecho el presidente Fernández es correcto, es fortalecer esa comisión bilateral y no dejar de hablar ni de reunirnos nunca. Nunca romper esos lazos. No, el diálogo, si se rompe el diálogo, se rompe todo. Julián Roa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Contacto Directo. Sabe de todo, Julián, ¿eh? Éxito el 20 de mayo. Así será. Y a ustedes, mis amigos, no se muevan de ahí, que todavía queda contenido de Contacto Directo.